Espesor. De tal manera que la tensión en Z, tensión normal y tensión tangencial en Z, que sería el espesor, digamos, la dirección del espesor, pues valen cero, vale cero esa tensión. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo claro de eso son las placas delgadas de espesor, de algún espesor T. ¿Cuándo una placa se denomina delgada? Cuando su espesor T es menor o igual a la menor longitud dividido entre 10. Ahí consideramos una placa de espesor, una placa delgada. Si la placa no es, el espesor no es menor o igual a la menor dimensión entre 10, estamos hablando de una placa espesa, gruesa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nosotros vamos a tener nuestra matriz de tensiones, como ven aquí, con la tensión normal en X, tau XY, tau XY, sigma NY. Todo lo que es tensión en Z no existe. ¿Por qué? Porque las cargas que producen tensión están aplicadas en el espesor de esta placa. ¿De acuerdo? Vamos a escribir las ecuaciones de la ley de Hooke, las ecuaciones constitutivas, haciendo sigma nz igual a cero. Entonces vamos a tener ahí epsilon x igual a 1 sobre e, que multiplica a sigma nx menos mu sigma ny. Epsilon y igual a 1 sobre e por sigma ny menos mu por sigma nx. Entonces yo quisiera que ahora ustedes encuentren, aquí tenemos las deformaciones unitarias longitudinales en función de las tensiones. Lo que quisiera es que ustedes encuentren las tensiones como función de las deformaciones. Aquí están ya los resultados a un lado de esta diapositiva, pero yo quiero que ustedes encuentren. A ver.
Bien, simplemente era resolver el sistema y de ahí obteníamos sigma nx igual a e menos 1 sobre mu cuadrado por epsilon x más mu por epsilon y. Y sigma ny es igual a e sobre 1 menos mu cuadrado por epsilon y más mu por epsilon x. Ahí podemos también anotar la tensión tangencial, tau xy igual a g por gamma xy. Si estas últimas expresiones las escribimos de manera matricial, vamos a tener sigma nx, sigma ny y tau xy igual a e sobre 1 menos mu cuadrado que multiplica a 1 mu 0 mu 1 0 0 0 1 menos mu medios epsilon x epsilon y gamma xy. ¿De acuerdo? Bien. Veamos ahora la ecuación que gobierna la tensión plana. La ecuación diferencial que gobierna la tensión plana. Vamos a cargar una plaquita como esta de acá, ¿no? La vamos a cargar en su espesor con una carga por unidad de volumen X, o sea, FB igual a X, Y. Entonces, para poder resolver este problema, debemos hacer cumplir tres condiciones, ¿no? Ya sabemos, las condiciones de equilibrio interno, las condiciones de equilibrio en el borde y las condiciones de compatibilidad. Las ecuaciones de equilibrio interno serán X más la derivada parcial de sigma nx respecto de X más la derivada parcial de tau xy respecto de y igual a 0, y más la derivada parcial de tau xy respecto de x, más la derivada parcial de sigma ny respecto de y igual a 0. Ahí están las ecuaciones de equilibrio interno. Las condiciones de compatibilidad. La derivada segunda de gamma xy respecto de x respecto de y es igual a la derivada segunda de epsilon y respecto de x más la derivada de epsilon segunda de epsilon x respecto de y. Y podemos despejar gamma xy y eso será igual a tau xy sobre g. Bien.
Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar las ecuaciones constitutivas o las leyes generalizadas de Hooke en las condiciones de compatibilidad. Aquí, aquí, en dos, ¿qué podemos decir? Eh, Podemos decir esto, en vez de gamma x y reemplazar tau x y sobre g. Entonces podemos decir esto, 1 menos mu sobre e es sobre e, a ver, dos veces 1 menos mu, no, 1 más mu, ¿no? Dos veces 1 más mu sobre g, sobre e, por la derivada segunda de tau x y respecto de x, respecto de y. Eso es igual a 1 sobre e, que va a multiplicar a todo esto que voy a decir, que está aquí. Aquí está. La derivada parcial, la derivada segunda de sigma ny menos mu sigma nx respecto de x, más la derivada segunda de sigma nx menos mu sigma ny respecto de y. Repito, eso va a ser igual a dos veces 1 más mu por la derivada segunda de tau x y respecto de x respecto de y. Es dos veces 1 más mu sobre e mayúsculo. Entonces podemos cancelar e con e y proceder a derivar. Pero antes les dejo esto, a ver, analizar. Bien, entonces derivando voy a tener la derivada segunda de sigma ny respecto de x menos mu por la derivada segunda de sigma nx respecto de x más la derivada segunda de sigma nx respecto de y menos mu por la derivada segunda de sigma ny respecto de y. Eso es igual a 1 más mu por la derivada segunda de tau x y respecto de x respecto de y. A ver, analizar.
Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer lo siguiente. De las ecuaciones de equilibrio interno, voy a derivar, ustedes van a escribir y van a hacer eso. Voy a derivar estas dos ecuaciones. La ecuación llamada 1, la primera la voy a derivar respecto de x y la segunda respecto de y. Y las voy a sumar miembro a miembro. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? A ver, escribir. Paréntesis, la derivada de x mayúscula respecto de x más la derivada de y mayúscula respecto de y. Cierro paréntesis. Más la derivada segunda de sigma nx respecto de x. Más la derivada segunda de sigma nx respecto de x, más la derivada segunda de sigma ny respecto de y, y eso igual a menos dos veces la derivada segunda de tau x y respecto de x respecto de y. Menos dos veces la derivada segunda de tau x y respecto de x respecto de y. Sí, entonces esa expresión que acabo de mencionar es la 4. Fijarse. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Fijarse que aquí tengo en la expresión 3 unos términos igualados a 1 más mu por dos veces la derivada segunda de tau x y es respecto de x respecto de y. Entonces, si yo reemplazo 4 en 3, ¿qué voy a tener? Voy a tener esto, reemplazando 4 en 3. La derivada segunda de ny respecto de x menos mu por la derivada segunda de sigma nx respecto de x más la derivada segunda de sigma nx respecto de y menos mu por la derivada segunda de sigma ny respecto de y. Eso va a ser igual a menos 1 más mu que multiplica a la derivada segunda de sigma nx respecto de x más la derivada segunda de sigma ny respecto de y más la derivada de x mayúscula respecto de x más la derivada de y mayúscula respecto de y. ¿De acuerdo?
Bien, haciendo operaciones, voy a tener lo siguiente. La derivada segunda respecto de x de sigma nx más sigma ny más la derivada segunda respecto de y de sigma nx más sigma ny es igual a perdón, menos 1 más mu por la derivada de x mayúscula respecto de x más la derivada de y respecto de y. De donde voy a obtener la derivada segunda respecto de x más la derivada segunda respecto de y. ¿De quién? De sigma nx más sigma ny es igual a menos 1 más mu por la derivada de x mayúscula respecto de x más la derivada de y mayúscula respecto de y. Y esta es la ecuación que gobierna la teoría de tensión plana en placas delgadas. ¿De acuerdo? Por favor, si hubiese alguna pregunta hasta aquí. Esta ecuación diferencial es la que gobierna el problema de tensión plana. Entonces, repito, cuando hablamos de tensión plana, lo primero que debe venir a la cabeza es una placa delgada, es decir, elementos de espesor muy pequeño, planos, pero de espesor muy pequeño, a los que les aplica una carga en su espesor. Entonces, esta ecuación representa el comportamiento en tensión plana y se resuelve por las condiciones de borde que tiene, se resuelve de manera numérica, es decir, por el método de elementos finitos, que es lo que se viene después de este curso. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. Preguntas, jóvenes. Bien. El otro fenómeno que nos interesa estudiar es el de deformación plana, pero eso lo vamos a hacer con calma el día de mañana. ¿De acuerdo? Podemos hacer ahora, pero primero quiero que esto quede en la mente de ustedes, este comportamiento en tensión plana,
para luego entrar a la deformación plana. Entonces, aquí nomás vamos a quedar, jóvenes. Mañana vamos a continuar con la deformación plana. ¿De acuerdo? Muy bien. Y si hubiera alguna pregunta, hablar. Bueno, entonces los he de ver el día de mañana. Y vamos a ver la deformación plana. Hasta mañana, jóvenes.